En esta clase vamos a hablar de la clasificación de la ciencia. Pero quiero también aclarar un par de conceptos que se vienen señalando, se vienen utilizando y darle un poco más de precisión. Eh, Cuando pensamos en las ciencias, pensamos en diferentes tipos de actividades que realizan distintos tipos de investigaciones y producen distintos tipos de conocimiento. Ahora, cuando hablamos de clasificación de la ciencia, no estamos hablando de cómo la ciencia clasifica, digo, por lo menos en este contexto. No estamos hablando de cómo la ciencia clasifica, sino de cómo la ciencia es clasificada. Y esa clasificación no puede sustraerse de la concepción, de la visión que se tiene de qué cosa es la ciencia. Es por eso que decimos entonces que la clasificación plantea problemas epistemológicos. Bien, ¿y qué sería esto de la epistemología? Por allí circulan algunas definiciones que son un tanto elementales, pero que tienen la intención de dar cuenta lo más sencillamente posible a qué se refiere este término. Ya hemos hecho referencia a la palabra epísteme, hemos visto que es una palabra griega que traducimos por ciencia. Y la raíz que aparece en epistemología, que también aparece en antropología, en sociología, etcétera, esa raíz logía que también viene de logos, que también viene de razón, discurso, palabra, conocimiento, etc. Ese término unido, logos y epísteme, unidos en la palabra epistemología, refiere al estudio o investigación sobre la ciencia. Entonces, en principio podemos decir, así de un modo más o menos sencillo, que la epistemología es una ciencia que se ocupa de investigar o que tiene por objeto o asunto de investigación a la ciencia. Muy bien. Ahora, toda ciencia se define en parte por los objetos de investigación, los temas de investigación que aborda. Y esto hace también a la clasificación de la ciencia. Cuando decimos que la clasificación de la ciencia es un problema epistemológico, lo decimos porque no hay un único enfoque, no hay una única manera de entender a las ciencias. Y por lo tanto, lo que encontramos en el campo de la epistemología no es una ciencia, bueno, no ocurre en ninguna casi, no es una ciencia en la que todo el mundo piense lo mismo y esté de acuerdo en todas las cosas. Cuando hablamos de epistemología, hablamos de corrientes, hablamos de escuelas, hablamos de círculos, hablamos de autores y muchas veces estas corrientes, estas escuelas, estos autores rivalizan entre sí por tratar de hacer prevalecer un sentido, un significado de qué cosa es la epistemología y por lo tanto de qué cosa es la ciencia y de cómo la ciencia debe entenderse y por lo tanto de cuáles deben ser los criterios de clasificación de las ciencias. Ahora, me voy a detener un poquito más en este concepto de epistemología. Porque, bueno, a ver, por ejemplo, la física es una ciencia que tiene por objeto o asunto de investigación la naturaleza, el movimiento de los cuerpos, ¿bien? La biología es una ciencia que tiene por asunto, objeto de investigación,
los seres vivos, el desarrollo de la vida. La química es la ciencia que tiene por objeto de investigación la estructura íntima de la materia. Estas ciencias que he mencionado, ahora lo vamos a ver, pueden ser clasificadas como ciencias naturales porque se ocupan de cosas que están en la naturaleza. Bueno, ¿de qué se ocuparía la epistemología? La epistemología se ocupa de investigar, de analizar qué cosa es la ciencia. Entonces, ¿y qué cosa es la epistemología misma? A ver si se entiende esto, porque si la epistemología estudia a las ciencias, ¿y qué estudiaría de las ciencias? Bueno, estudiaría los procesos de investigación, la conformación de las teorías, el modo en que se producen las hipótesis y son puestas a prueba, el modo en que esa producción de conocimiento que es la ciencia se distingue de otras formas de producción de conocimiento y las características particulares. Pero como decía hace un segundo, esto no todo el mundo lo entiende del mismo modo. Entonces, no podemos decir que la epistemología es una ciencia que tiene por objeto de investigación a la ciencia de un solo y único modo. Habrá quienes entiendan que lo que se debe comprender como ciencia es aquello que se ajusta a ciertos procesos metodológicos, a cierto modo de contrastación de las hipótesis, y habrán otros que tengan otras perspectivas, porque en realidad también se complica, y esto tiene que ver con la clasificación de la ciencia, cuando vemos que hay disciplinas que se ocupan de cosas muy diferentes. Una cosa es ocuparse, por ejemplo, de las reacciones químicas, y otra cosa muy distinta es ocuparse de los procesos económicos, o de la psiquis humana, o de los comportamientos sociales, o etc. O de las entidades abstractas que conforman esas ciencias, como son la matemática, la lógica, la geometría, es decir, y acá empezamos a ver un criterio de clasificación de las ciencias que va a distinguir entre justamente ciencias que se ocupan de la naturaleza, ciencias que se ocupan de la sociedad y ciencias que se ocupan de entidades abstractas. Esta forma, sí, que es una forma muy extendida de clasificación, se denomina clasificación por su objeto. Si los objetos son objetos que pertenecen al mundo de la naturaleza, entonces se trata de ciencias naturales. Si los objetos pertenecen a las relaciones, a los vínculos que se dan en el orden social, humano, cultural, entonces estamos hablando de ciencias sociales. Ahora, tanto las ciencias sociales como las ciencias naturales tienen algo en común, y es que aquello de lo que se ocupan, tiene algún tipo de entidad. Algún tipo de entidad, como por ejemplo, decimos, ¿qué estudia la astronomía? Estudia los astros. Bueno, los astros están allí, física, materialmente, en algún lugar. En general, encontramos que en el campo de las llamadas ciencias naturales, como puede ser la física, como puede ser la biología, hay un consenso muy extendido con respecto a sus teorías, a sus principios. En general lo que encontramos, hay consenso mientras no hay conflicto, ¿no? Porque si pensamos, estuvimos hablando acerca del nacimiento y del desarrollo de la ciencia experimental moderna,
Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la física de Galileo, o en la física de Newton, o en la física de Einstein, o en la física de Planck, o en la física, en el estado que se encuentra en la actualidad, tanto la relatividad como la mecánica cuántica, que son teorías que pertenecen al campo de la física, nos vamos a encontrar que no se trata de una continuidad donde siempre se piensa lo mismo, donde los fundamentos están establecidos, todo el mundo está de acuerdo y se avanza en la producción de conocimiento teniendo como obstáculo simplemente las dificultades para conocer. No, lo que encontramos permanentemente son rupturas, son cambios. Después vamos a ver, algunos autores hablan de cambios de paradigmas, pero lo que en algún momento parecía una verdad casi absoluta, bueno, se desmoronó, se resquebrajó y fue sustituida por otra concepción que tenía tanta pretensión de cientificidad como la anterior. Eso, digamos, ese consenso, aunque se dé a lo largo de un determinado periodo, no ocurre del mismo modo en otro tipo de disciplinas, como pueden ser las llamadas ciencias sociales. Ejemplos de ciencias sociales, bueno, todas aquellas que se ocupan de ciertas dimensiones humanas, como pueden ser los aspectos económicos. Entonces tenemos las ciencias económicas, la sociología, la antropología, la psicología, etc. Lo que podemos ver es que no solamente encontramos distintas posiciones y controversias entre modos de entender qué cosa, qué es la ciencia, cuál es su objeto de investigación, cuáles son los procedimientos que hay que utilizar para alcanzar el conocimiento científico. No solamente encontramos, como es más común encontrarlo en las ciencias naturales, que esto difiere de una época a otra. No, en las llamadas ciencias naturales, sociales, nos encontramos que estas diferencias se producen en un mismo momento, es decir, a lo largo de un mismo periodo encontramos que hay oposición entre distintas corrientes, escuelas. Bueno, por ejemplo, para poner algo más o menos cercano y conocido, en el campo de las ciencias económicas, en el campo de la economía, hay distintos tipos de corrientes económicas. Entonces, ¿qué estudia la economía? Bueno, uno puede decir así en términos muy amplios, los procesos económicos, pero ¿desde dónde se entienden esos procesos económicos? ¿Cuáles son los supuestos para entender esos procesos económicos? Y nos encontramos que hay, digamos, una variedad de modo de entenderlos, que van desde las concepciones liberales de la economía hasta el marxismo, y en el medio o más allá, otra serie de variantes que impide que haya un consenso, una única concepción y que se entienda lo mismo por ciencia. Por eso mismo, cuando llega la hora de la clasificación, tenemos que ver cuáles son los criterios para clasificar. Y los criterios para clasificar las ciencias son criterios epistemológicos, es decir, depende de la corriente epistemológica a la que el epistemólogo pertenezca, que va a encontrar un tipo de clasificación de ciencias u otro diferente. Esta clasificación de la que acabo de hablar, que es la clasificación de la ciencia por su objeto, y que dije que está más o menos extendida, bueno, estaría marcando un modo, digamos, de distinguir distintos tipos de disciplinas científicas.
dijimos entonces que tenemos las ciencias naturales y las ciencias sociales, que las englobamos porque se ocupan de entidades como ciencias fácticas. Y por el otro lado tenemos otro tipo de ciencias que no se ocupan de entidades de la naturaleza de las entidades de las ciencias fácticas, sino que se ocupan de entidades abstractas, vacías, como es el caso de la matemática, de la lógica, de la geometría, y que denominamos ciencias formales. ¿Por qué? Bueno, porque no se ocupan de nada concreto, sino que se ocupan de formas y de relaciones. Ahora, aún estando este criterio bastante extendido, habrán epistemólogos que digan, bueno, sí, las ciencias naturales son ciencias, porque ofrecen la posibilidad de poner a prueba sus hipótesis de modo experimental. ¿Bien? En cambio, como se va a ver más adelante, las llamadas disciplinas sociales difícilmente lo puedan hacer, o lo hacen con bastante dificultad. Entienden muchos epistemólogos que esas disciplinas, desde sus lecturas, no han madurado lo suficiente para ser consideradas como ciencias. Entonces, no se podría, desde algunos lugares, hablar de ciencias sociales, porque para ciertas concepciones epistemológicas, las disciplinas sociales no son ciencia, y para algunas más duras, nunca lo llegarán a ser. Pueden considerarse como buenos saberes, modos de entender cierta realidad, pero en sentido riguroso no las estarían considerando como ciencias. Ciencias como si consideran, por ejemplo, a las ciencias naturales y a las ciencias formales. Entonces, clasificar a las ciencias no es simplemente meter adentro de distintos casilleros a las distintas disciplinas, sino establecer los criterios, ver qué categorías y qué conceptos están detrás de esa clasificación. Por eso decíamos entonces que clasificar las ciencias es un problema epistemológico. Decía que en la obra de Borges aparece un texto que ustedes tienen en sus materiales, que lo van a ver seguramente en algún práctico, que es la Enciclopedia China, ¿no? Donde aparece una serie de criterios de clasificación de los animales. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían esos conceptos, esos criterios mediante los que se clasifican los animales? Bueno, aparecen criterios tales como los que pertenecen al emperador, los que están embalsamados, los que están amaestrados, los lechones, las sirenas, los dibujados con, dice Borges, con pincel finísimo de pelo de camello, los que acaban de romper un jarrón, los que de lejos parecen moscas. Bueno, como ustedes se darán cuenta, estos criterios parecen absolutamente, no solamente arbitrarios, sino locos, criterios como delirantes acerca de cómo se pueden clasificar los animales. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en nuestros animales y alguien dice, ¿y ese bicho que está ahí? Alguien dice, ese es el gato del vecino. Bueno, cuando uno dice, ese es el gato del vecino, está usando una forma de clasificación muy clara, muy precisa, pero que está más cerca de la Enciclopedia China de Borges, con lo arbitrario que nos puede parecer, que de las clasificaciones que las ciencias naturales nos dan. En ninguna clasificación de la biología va a aparecer una clasificación de los animales como pertenecientes a un vecino
o que permanecen ahora en los tejados o cosas por el estilo. Lo interesante de esto es que, ¿por qué nos interesó traer justamente este texto de Borges? Porque lo que pone en énfasis es la arbitrariedad de todo tipo de clasificación. Clasificar siempre tiene una cuota de arbitrariedad. Y esa puede ser arbitrario, pero no debe ser antojadizo. Digamos, de hecho es arbitrario, pero no debe ser antojadizo. ¿Y qué sería algo antojadizo? Bueno, algo antojadizo es decir, yo clasifico así porque lo siento de este modo. Eso sería antojadizo. Ahora, cuando decimos, bueno, vamos a clasificar a los animales, por ejemplo, de acuerdo a determinadas propiedades macroscópicas, microscópicas, que refieren a su anatomía o que refieren a su modo de gestación, entonces la arbitrariedad sigue estando, ¿no? Pero esa arbitrariedad estaría fundada en alguna causa, en alguna razón que se da, y esa razón que se da nos dice lo conveniente es para determinados fines tener ordenados, tener clasificados a los animales de esta manera. Pensamos entonces en el conocimiento científico no como un procedimiento que nos conduce a la verdad, que el resultado, el producto final de esa actividad es descubrir la verdad. Digamos que la ciencia es como otras actividades humanas, es una estrategia de instalación del hombre en el mundo. La religión ha sido un modo de instalarnos en el mundo, de explicar nuestra existencia y de ordenar nuestra vida cotidiana. Bueno, esa estrategia prevaleció a lo largo de muchos siglos y en la actualidad fue de algún modo corrida, suplantada por la ciencia. No es que haya desaparecido la religión como una estrategia, pero no es la predominante y no es aquella a la que se echa mano en primera instancia. Si nos duele algo, no pensamos, bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero la mayoría de la gente, si le duele algo, va al médico para que el médico, desde la ciencia, pueda ofrecerle una respuesta y, si se puede, darle una solución. Entonces, hay una serie de problemas que la ciencia no puede plantearse, no puede resolver. Pero, digamos, la ciencia se enfrenta al mundo. Desde el punto de vista filosófico podríamos pensar incluso que el mundo no existe, o que el mundo es una ilusión, o que el mundo es una idea en la mente de Dios, o tantas cosas que la filosofía especula acerca de la realidad. La realidad como la Matrix. ¿Quién no nos dice que somos unos seres enchufados a una Matrix y que tenemos la ilusión de la vida? Pero esto, digamos, incluso aunque eso fuera verdad, no impide que las ciencias lo ponga entre paréntesis, lo deje de lado, como no lo niegue, lo deje de lado como problemas interesantes, pero de los que no se puede hacer cargo, y parta de algunos principios, como el principio de inteligibilidad, el principio de que allí hay algo y que ese algo que hay allí puede ser comprendido. Habíamos visto que esto era algo particular que había nacido entre los griegos, ¿no es cierto? Que la posibilidad de conocer estaba en que nosotros teníamos capacidad de conocimiento que estaba
en la razón para algunos solamente, en la razón y los sentidos para otros, y en los sentidos solo para otros, ya entraremos en esa cuestión, pero que disponíamos de unas capacidades que nos permitían conocer, pero que al mismo tiempo que existía algo frente a nosotros, a lo que llamamos realidad, y que puede ser conocido. Aunque esa realidad a la que nos enfrentamos todos los días tenga muchas capas, y pareciera que lo que da respuesta a lo que es siempre está en una capa más profunda, ¿no? Aunque para algunos, bueno, son esas capas mismas lo que hacen a la realidad y lo que nos permiten conocer la realidad. Pero decíamos entonces que la idea de que la realidad existe y de que la podemos conocer es un supuesto, no una de verdad. Ahora, ¿por qué yo digo que renunciamos a esa idea o la ciencia, perdón, renuncia a esa idea de verdad como una verdad absoluta, revelada, única, eterna, como puede ser, por ejemplo, el dogma religioso? Porque la ciencia ha aprendido a lo largo del tiempo que lo que ella refiere de la realidad es un acercamiento a la realidad, y que en algún momento puede entender que esa realidad es una cosa y que más adelante, pasado el tiempo, eso se revela como insuficiente o incluso como equívoco, y aparecen nuevas formas de explicación que quizás duren un tiempo, pero que a la postre también serán seguramente sustituidas por otras. Entonces, lo que está en juego aquí no es el problema de la verdad. Lo que está en juego aquí es la producción del conocimiento como una estrategia de instalación del hombre en el mundo. ¿Bien? Bien. ¿Qué pretende básicamente una clasificación? Una clasificación pretende, en principio, entificar, es decir, esto que hablábamos hace un momento, establecer que allí existen unas entidades, unos objetos, algo que puede ser abordado desde nuestra razón y desde nuestros sentidos, o digamos, de uno, de otro, de ambos a la vez. Además de identificar, pretende categorizar, es decir, lo que veíamos hace un rato en relación a la enciclopedia china o en relación a la clasificación de la ciencia por su objeto, que refiere a elegir criterios de clasificación. ¿Por qué pongo estas ciencias junto con estas y a las otras junto con las otras y que no se me mezclen? Categorizar también como determinar clases o categorías, y luego operacionalizar, que quiere decir que vamos a buscar en esas clasificaciones, en esas identificaciones, en esas categorizaciones que hemos hecho, ciertos indicadores que nos permita ver si de algún modo estamos o no acercándonos, ¿no? ¿Para qué sirve una clasificación de las ciencias? Bueno, decíamos hace un rato que no son simples compartimentos en los que casilleros en los que voy llenando de cosas. Pero tampoco son formas antojadizas o irracionales. Decíamos que los criterios son arbitrarios, que pueden ser unos o que pueden ser otros, pero que no son antojadizos, que no son irracionales. La clasificación de las, dijimos de la ciencia, vamos a hacer una aclaración. En clases anteriores hemos visto que no existe algo que sea la ciencia, sino que hay distintos modos de producir conocimiento científico
en diferentes contextos históricos, sociales, culturales, etc. Entonces, como lo que nosotros llamamos ciencia es más o menos reciente, dijimos, tiene apenas unos 500 años, pero la ciencia se remonta mucho más, en aquel origen, junto con la filosofía, que tiene cerca de 3000 años. Entonces, podemos decir que han habido a lo largo de la historia distintos modos de ordenar, distintos modos de clasificar a lo que se entiende como producción de conocimiento. Ustedes van a tener algunos cuadros, yo preparé algunos cuadros, por ejemplo, en los criterios de las ciencias premodernas, ¿no? Antes de estos 500 años de los que hablábamos. Y elegí algunos ejemplos, también es un poco arbitrario los ejemplos que yo elegí, pero me pareció que más o menos eran significativos de distintos momentos que abarcan, por cierto, unos cuantos siglos, ¿no? Bueno, en el fondo de la historia siempre hay una mente, hay un personaje que se ha ocupado de todas las cosas, que es Aristóteles. Y para Aristóteles, él distingue entre ciencias poéticas, y fíjense qué interesante, ¿no? Hoy nosotros descartaríamos que las artes, la música, la literatura, fueran, la creación literaria en general, fueran ciencias. Y sin embargo, Aristóteles les atribuye una distinción y habla de ciencias poéticas, cuya finalidad era la creación literaria como la poética y la retórica. Después vamos a ver que la retórica, sobre todo, tiene una importancia determinante, tanto en lo que hace a la formulación del discurso filosófico como del discurso político. Después están justamente las ciencias prácticas, que son normativas de las conductas del hombre, como la política, la ética y la economía. Como en el mundo antiguo no estaban separadas la moral de la ciencia y del arte, el propósito de esta disciplina era orientar las acciones humanas rectamente. Bueno, esto justamente sobre ciertos principios filosóficos y morales. Y por otro lado estaban las ciencias especulativas, y especulativas no porque fueran antojadizas, sino porque sobre ellas no se podía sino conjeturar de un modo especulativo, porque no había forma de establecer su veracidad, sino por lo menos en el campo de la argumentación. Entonces, para Aristóteles, estas ciencias especulativas serían la matemática, la metafísica, la física, que pretenden explicar todas las cosas. Pensemos que, uno dice, la física, ¿cómo la física es una ciencia especulativa? Pensemos que con Aristóteles estamos en el siglo III a.C. y por lo tanto van a pasar muchos siglos hasta que en el Renacimiento empiece a producirse ese acercamiento entre la física y la posibilidad de poner a prueba los supuestos. Y por el otro lado está digamos, más allá de las ciencias, que no serían propiamente ciencias, sino que tiene que ver con habilidades, con destrezas, estaría la tecné, que es, Aristóteles define como un conocimiento útil. Habíamos dicho en clases anteriores que Aristóteles era, por el modo en que él pensaba que se producía el conocimiento, que era un filósofo realista, pero que el trasfondo de esa producción era idealista. Con ideas, con unas cuantas ideas que comparte con Aristóteles, pero desde un supuesto
muy diferente, porque no es un supuesto idealista, sino un supuesto materialista, está Epicuro, que va a distinguir entre la física, la canónica y la ética. Decíamos entonces que Epicuro distingue la física, que serían como las ciencias naturales, la canónica, que sería aquello que tiene que ver con las ciencias que plantean los modos de conocer, y la ética, que tiene que ver con la política, con el comportamiento, con la moral. No, después allí en ese cuadro aparecen otras clasificaciones de San Agustín, de Alfarabi, de Santo Tomás, digamos, como las dos grandes vertientes del mundo cristiano y del mundo islámico a lo largo de la Edad Media. No, es para que ustedes tengan noticias. Si se fijan, por ejemplo, en Alfarabi, que él habla de ciencia del lenguaje, ciencia de la lógica, ciencia de las matemáticas, ciencia física, ciencia metafísica, ciencias políticas, ciencia del derecho, teología. En Alfarabi estamos viendo, digamos, un corpus científico que ya de algún modo comienza a, si bien hay elementos como la ciencia metafísica, que están más en el orden de la antigüedad, ya empiezan a emerger. Recordemos que el mundo islámico en ese sentido estaba como a la vanguardia con respecto al mundo cristiano, pero ya empezaban a aparecer ciencias y por lo tanto, es decir, la clasificación también nos está diciendo qué ciencias se están desarrollando en ese momento. Y aquí, bueno, empiezan a aparecer disciplinas que van a estar en la modernidad. Después, tampoco me voy a detener demasiado, la mayoría de los filósofos, sobre todo los filósofos modernos, van a adoptar distintos criterios de clasificación de ciencia. No olviden lo que hemos dicho de que la filosofía antigua está vinculada a la metafísica, la medieval a la teología, y la filosofía moderna está vinculada a la ciencia. Hay una preocupación entonces en la mayoría de los filósofos por la ciencia. Y ustedes tienen, no me voy a detener tampoco aquí muy puntualmente, distintos tipos distintos criterios de clasificación. Digamos que es importante porque algunos de ellos, por ejemplo, el de Kant, por ejemplo, el Spencer, van a influir en las categorías que se van a dar en el campo de la epistemología más adelante. Vamos a hablar, por ejemplo, de criterio de clasificación de las ciencias por por los juicios, y indudablemente que Kant, con su concepto de los juicios analíticos, los juicios sintéticos y los sintéticos a priori, va a ser muy importante. Ya más sobre la modernidad, digamos, ya más sobre la actualidad en realidad, nos vamos a encontrar con criterios de clasificación de las ciencias, pero desde una disciplina en particular, que es justamente la epistemología, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Dilthey, de Russell, de Carnap, de Reichenbach, de Hempel, de Popper, de Kuhn, de Lakatos, de Habermas, estamos hablando de, en algunos casos, pensadores más cerca de la filosofía, en otros casos más cerca de determinadas ciencias, digamos, empíricas, pero cuando vamos entonces a la clasificación de algunos epistemólogos modernos, vamos a ver que hay allí muchos elementos filosóficos en sus miradas. Se ve la herencia filosófica de los criterios de clasificación precedentes, pero ya
lo están haciendo más con criterios epistemológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que se están proponiendo una clasificación que tenga en cuenta cuáles son las posturas epistemológicas, cuáles son los criterios de clasificación de la ciencia que se están queriendo, digamos, de algún modo imponer. Aquí no hay simplemente un decir, bueno, a mí me parece que esto es así, o yo entiendo que las ciencias deben clasificarse de este modo. Existe la intención de que esas concepciones de la ciencia se oficialicen, prevalezcan sobre las demás y que justamente ganen los espacios, ganen los terrenos en los cuales conquistarán un territorio no menor, desplazarán a sus competidoras, porque, digamos, se instalarán en el campo de la educación y de la investigación científica. Entonces, cuando un criterio de cientificidad prevalece, ordena qué se va a enseñar y ordena qué y cómo se va a investigar. No me detengo aquí, es simplemente para conocimiento de ustedes. Algunos de los autores que aparecen en este listado, como Hempel, Popper, Kuhn, Lakatos y algo de Habermas también, van a aparecer en otros pasajes de esta materia. Aparecen también algunos criterios de clasificación de epistemólogos argentinos. Básicamente aparecen tres. Por un lado, uno de un epistemólogo muy prestigioso que murió hace poco tiempo, que vivió más de 100 años, Mario Bunge. Él va a distinguir entre lo que llama ciencia aplicada y ciencia básica. Bunge principalmente lo que quiere es distinguir, separar lo que es el conocimiento científico de la producción de conocimiento en el campo de la tecnología. Entonces aquí hay un criterio que ya no es por su objeto, sino que es por sus fines. Schuster en realidad va a reinterpretar el método de las ciencias y la clasificación, teniendo en cuenta, bueno, una distinción natural, una distinción tradicional, como es entre ciencias formales, ciencias naturales, ciencias sociales, pero la vas a ver a partir de la semiótica, a partir de algunos temas que vamos a ver más adelante, de los criterios de clasificación de la semiótica, en semántica, sintáctica y pragmática. Pero bueno, como que habría una correspondencia entre esa clasificación de la ciencia por su objeto y el modo en que la semiótica establece distintos tipos de niveles. Bien, entonces, básicamente, hemos hecho suficiente referencia a la clasificación de la ciencia por su objeto, que distinguíamos, habíamos dicho, entre ciencias fácticas por un lado y ciencias formales por el otro. Dentro de las ciencias fácticas están por un lado las naturales, física, química, biología, etc., y las sociales, sociología, psicología, antropología, economía, etc. Y por el otro lado, las ciencias formales, matemática, lógica, geometría. Digamos que aquí habría, si se quiere, en esta clasificación de las ciencias por su objeto, un reconocimiento de que existen ciencias sociales. Ya lo había dicho, no todo el mundo está de acuerdo en considerar a todas las ciencias sociales, a todas las disciplinas sociales como ciencias, ¿no? Solamente se considerarían ciencias o se diría que están madurando hacia las ciencias
aquellas que adoptan los mismos criterios de validación metodológica y teórica al modo en que lo hacen las ciencias naturales. Bien, hablábamos hace un momento de la clasificación de la ciencia según sus enunciados y mencionábamos justamente que era este epistemólogo, filósofo argentino, Félix Schuster, que establece un criterio de clasificación que, por un lado, toma de Kant el tema de los juicios, digamos, nuestros juicios son nuestros razonamientos. Ahora, hay razonamientos que son producto de la experiencia. No podríamos razonar si no tuviéramos algún tipo de experiencia de la que surge la información para esos razonamientos. Pero hay también enunciados, expresiones que son independientes de la experiencia. Entonces, se habla de la distinción entre los enunciados analíticos y los enunciados sintéticos. Los analíticos serían aquellos en los que el predicado está contenido de algún modo en el sujeto, ¿no? Digamos, lo que el predicado dice es una forma de dar cuenta de lo que ya está de suyo, ya está presente en el sujeto. Por ejemplo, cuando digo de este modo todo triángulo es una figura, es un enunciado analítico, puesto que el concepto triángulo incluye el concepto de figura, estableciéndose entre ambos una identidad. Ahora, en el caso de los enunciados sintéticos, la cosa cambia, porque lo que nosotros vamos a decir en el predicado no está contenido, sino que es algo que se agrega, es una información nueva, que no está contenida en el sujeto, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen ustedes el ejemplo que dice, tal es el caso de la expresión, la mesa tiene 4 patas. Bueno, del concepto triángulo, al concepto triángulo subyace, está presente antes, por eso digo que es analítico, el concepto de figura, pero al concepto de mesa no le es inherente la descripción de 4 patas. Para que yo pueda decir que la mesa tiene 4 patas, es decir, el hecho de ser mesa no está determinado por tener 4 patas. Entonces, como por ejemplo en el de triángulo ser figura. En cambio, en el sintético yo tengo que agregar una información que no está de suyo en el sujeto. Si yo no veo la mesa y le cuento las patas y veo que son 4, yo no puedo saber que la mesa tiene 4 patas. Entonces, este tipo de enunciado es un enunciado sintético. Bien, a ver, otra forma de clasificar las ciencias es por sus métodos. Así, las ciencias, decimos que las ciencias formales son ciencias deductivas, mientras que las llamadas ciencias fácticas requieren de una serie de procedimientos que van más allá de la deducción. Es decir, para hacer matemática no necesito más que mi propia cabeza pensando los problemas, en tanto que para hacer biología o para hacer sociología, bueno, necesito instalarme en un campo, en un territorio, en un área y abordar aquel objeto de investigación que es una externalidad para mí que soy el sujeto de conocimiento.
Un ejemplo ilustrativo, señala aquí, lo propone Mario Bunge, ¿no? En el caso de las ciencias formales, de las ciencias deductivas, por eso lo decimos por su método son deductivas, decimos que si yo digo que algo es verdadero, digo, no hablo de verdad, hablo decir que, por ejemplo, si yo digo, produzco el enunciado, llueve torrencialmente, ¿eh? Y efectivamente uno se asoma y ve cómo cae agua, en abundancia, decimos que ese enunciado es verdadero. Ahora, ¿por qué decimos que es verdadero? Si en realidad alguien dice llueve torrencialmente y salimos a ver y hay un sol y un cielo completamente despejado, entonces decimos que ese enunciado es falso. Pero ¿desde dónde lo decimos? Desde la experiencia de establecer, hay algo que tenemos que ocultar en la realidad, tenemos que abordar nuestro objeto para establecer la falsedad o verdad de nuestro enunciado. En cambio, en el caso de las ciencias deductivas, lo que tenemos que ver es si los procesos de razonamiento que estamos llevando adelante son correctos desde el punto de vista de las reglas de la disciplina que regula esos procesos, que sería la lógica. Y de eso nos vamos a ocupar en breve, cuando hablemos del contexto de la lógica y de la lógica proposicional. Estamos acostumbrados, a ver, para que sea una cuestión, si decimos llueve torrencialmente y efectivamente llueve torrencialmente, entonces decimos que el enunciado es verdadero, pero necesitamos ver que llueve torrencialmente, no lo podríamos establecer de forma segura sin esa experiencia. Ahora, cuando nosotros decimos que 2 más 2 es 4, no necesitamos asomarnos a ninguna puerta, a ninguna ventana, mirar el informativo o para ver que ese enunciado es verdadero o falso. Ahora fíjense ustedes, decimos 2 más 2 es 4. ¿Y por qué es verdadero que 2 más 2 es 4? ¿Siempre es verdadero que 2 más 2 es 4? En vez de pensar, digo, este lugar común del 2 más 2 es 4, podríamos pensar 24 más 1. ¿Es verdadero que 24 más 1 es? ¿Cuánto es 24 más 1? ¿Qué pensaron ustedes? 25. ¿Y por qué pensaron que es 25? ¿Por qué se les ocurrió que es 25? Bueno, yo suelo decir que se les ocurrió decir que es 25 porque lo vieron, analizaron ese problema, cuánto es 24 más 1, desde una perspectiva muy restringida en lo que hace a los sistemas formales. Es decir, lo pensaron desde la aritmética. Entonces, 24 más 1 es igual a 25, es un enunciado verdadero, pero no verdadero por sí mismo y en modo absoluto, sino que es verdadero dentro de los sistemas formales, es verdadero dentro de los sistemas formales como es, por ejemplo, la aritmética. Ahora, como señala Bunge, si nosotros no estamos en el sistema aritmético, sino que estamos en el sistema horario, entonces 24 más 1 igual 25 es falso. ¿Por qué? Porque a la hora 24, si le sumo una hora, yo no tengo la hora 25, tengo la hora 1. Quiere decir que estos símbolos, que son los números, hay que tener cuidado con ellos porque
no valen lo mismo para todos los sistemas. Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, incluso dentro de los sistemas deductivos, a qué sistema pertenecen, con qué sistema se corresponden. En el caso de las ciencias fácticas, las ciencias fácticas tienen que abordar las cosas, tienen que ir sobre ellas, tienen que realizar algún tipo de experiencia para poder establecer si lo que se supone sobre esa realidad, el enunciado da cuenta. Entonces decimos que un enunciado es verdadero en la medida en que lo que el enunciado dice se corresponde con aquello a lo que refiere. Entonces, para ir cerrando, ustedes tienen, hemos visto hasta ahora, una clasificación de la ciencia por su objeto, que es la más extendida, en el que se suelen distinguir, ya lo vimos varias veces, las ciencias fácticas, que son las naturales y sociales, y las ciencias formales, que son aquellas cuyo objeto de investigación no es una entidad de la naturaleza, no es una entidad material. Incluso aunque puedan estudiar relaciones, son relaciones que refieren a esas entidades. En cambio, las ciencias formales atienden a entidades abstractas, vacías, formales. Después teníamos la clasificación de la ciencia por sus enunciados. Entonces allí tenemos la sintáctica, la semántica y la gramática, la pragmática por un lado. Esto decíamos que era una distinción que nos estaba planteando Felix Schuster, que se condice con un modo de distinguir, de clasificar, desde una perspectiva semiótica. No voy a profundizar mucho aquí, pero cuando nosotros vayamos en la parte del lenguaje a ver estas cuestiones, ustedes van a ver que van a aparecer la sintáctica, la semántica y la pragmática. Y finalmente, la clasificación por sus fines, que esto no nos detuvimos mucho, que es la clasificación que hace Mario Bunge, en la que estarían las ciencias básicas. ¿Cuáles serían las ciencias básicas? Las ciencias básicas serían aquellas que, según Bunge, buscan el conocimiento por el conocimiento mismo y no tienen ninguna otra finalidad más que la producción de conocimiento. En general, las ciencias teóricas podrían ser consideradas como ciencias básicas. Por ejemplo, a alguien que le interesa conocer la naturaleza de la luz, ¿y para qué? ¿Por qué? Bueno, porque quiere saber qué es la luz, cómo funciona la luz, cómo se comporta en determinadas circunstancias. Bueno, quien va en el camino del conocimiento con esa finalidad está haciendo ciencia básica. Ahora, cuidado con esto y no se vayan a confundir. Cuando hablamos de ciencias aplicadas, no estamos hablando de la aplicación de la ciencia para producir artefactos que mejoren la calidad de vida o que ofrezcan la posibilidad de lucro a una empresa y demás. Eso no sería, es decir, la tecnología no es ciencia aplicada, la tecnología sería otra cosa. La tecnología tiene otros fines. El fin de la tecnología es el de producir artefactos que puedan ser ofrecidos en el mercado y ofrezcan algún tipo de lucro. ¿Bien? Esta es la definición que da Mario Bunge para la tecnología. ¿Por qué se confunde, va a decir Bunge? Porque en el caso de las ciencias aplicadas también tienen muchos desarrollos experimentales. Él pone este ejemplo. Si nosotros entramos a un laboratorio de ciencia aplicada
y entramos a un laboratorio de investigación y desarrollo con fines tecnológicos, no vamos a notar grandes diferencias. Ni en los presupuestos teóricos ni en los procedimientos. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la finalidad. En el laboratorio tecnológico se trabaja para producir algo que sea mercancía rentable. En el de ciencias aplicadas se están produciendo también herramientas, se están produciendo objetos. Pero esos objetos, según Bunge, no tendrían la finalidad de brindar un lucro, sino de mejorar las condiciones de investigación de la ciencia básica. Les pongo un ejemplo, Bunge pone una cantidad de ejemplos, pero uno de los que él pone es, por ejemplo, el de la naturaleza de la luz. Bueno, al científico básico le interesa saber qué es la luz porque sí, por la luz misma, sin ningún otro fin más que ese. En los laboratorios de ciencia, en los laboratorios tecnológicos, se aprovechan esos conocimientos, pero ¿con qué finalidad? Bueno, producir células fotovoltaicas que puedan ser incorporadas a mecanismos, a instrumentos. Bueno, ustedes saben que, bueno, desde hace muchos años, la apertura y cierre automático de las puertas se da justamente mediante células fotovoltaicas que tienen un haz de luz que al interrumpirse hace que se cierre la puerta, etc. Entonces, producir células fotovoltaicas para aparatos que se van a vender. En cambio, el científico aplicado busca fabricar células fotovoltaicas que mejoren las condiciones de investigación de la ciencia básica. En el caso de Mario Bunge, vemos una postura afín a lo que se denomina la concepción de la ciencia valorativamente neutra. Es decir, él junto con otros pensadores en la línea de Popper, ya lo veremos más adelante, también de Klimovsky en la Argentina, piensa que la ciencia es un tipo de saber que no debe estar contaminado por ningún elemento ideológico, político, que el conocimiento científico no puede catalogarse éticamente de bueno o malo, si ha de ser algo, si ha de ser bueno, pero no en un sentido moral. Por eso se habla de neutralidad valorativa, ¿no? Y en las antípodas se encuentra Oscar Barsaski. Oscar Barsaski también fue un epistemólogo argentino muy importante, falleció muy joven en la década del 70, y él veía justamente esta temática desde un punto de vista completamente diferente, y esto determinaba también una clasificación diferente de la ciencia. Es decir, ¿cómo se clasificaban para Barsaski la ciencia? Bueno, para él, como para él la ideología, la política, estaban, digamos, atravesaban el núcleo central de la ciencia. El tipo de ciencia que resultaba era aquel que, digamos, que derivara del modo en el que se consideraba la relación entre ciencia y política, entre ciencia e ideología. Es así que va a distinguir entonces entre lo que él llamó el cientificismo. Cientificista, dice, es el investigador que se ha adaptado al mercado científico, que renuncia a preocuparse por el significado social de su actividad, desvinculándola de los problemas políticos, y se entrega de lleno a su carrera, aceptando para ella las formas y valores de los grandes centros internacionales concentrados en su escalafón. Bien, la postura de Bunge, la postura de Klimovsky, como veremos más adelante, la postura de Popper, serían cientificistas. ¿A qué se opondría digamos, cuál sería la postura opuesta al cientificismo?
Bien, sería lo que él da en llamar la ciencia de la liberación o ciencia de la emancipación. Dice que no es una forma de ciencia que exista en la actualidad, ¿eh? Es un proyecto, es decir, así como existe un proyecto de emancipación social, de emancipación política, esos procesos deben ser acompañados de una ciencia liberadora, una ciencia preocupada por resolver los problemas de injusticia, irracionalidad, pobreza, explotación social. Se opone al concepto de ciencia valorativamente neutra, como vimos, por ejemplo, de Popper, y propugna la importancia de la ideología, de la política y del orden social. Es importante señalar que aquí, entre digamos, Barsky-Bunge, Barsky-Klimovsky, con quien se produjo una polémica, hay una diferencia muy importante con respecto a la finalidad de la ciencia. Sin embargo, no hay tanta diferencia, por supuesto que la hay, pero no discrepa centralmente Barsky con los procederes de las ciencias, con digamos, los aspectos metodológicos, con el quehacer de la ciencia. Simplemente que piensa que ese quehacer debe estar orientado socialmente en otra dirección. Bien, sería básicamente alguno de los esquemas respecto de la clasificación de las ciencias, de la clasificación de las ciencias, que es un criterio epistemológico. Bien, ahora, al mismo tiempo las ciencias clasifican sus objetos de investigación, los jerarquizan, los estratifican. Esas formas de clasificación que hacen la ciencia también están determinadas por el criterio de clasificación que esa ciencia tiene. Es decir, toda ciencia es clasificada como algún tipo de ciencia desde algún lugar. Bueno, ese criterio con el que se clasifica una ciencia también incide en el modo en que esa ciencia clasifica aquellas cuestiones, aquellas entidades, aquellos asuntos que son su tema de investigación. Bien, todos estos temas son muy importantes, no solamente para que tengamos básicamente como una especie de esquema o de plano donde ir ubicando todos los conocimientos que van apareciendo, sino también que van a ser motivo de evaluación. Así que pongan especial atención a estas cuestiones. Vamos a seguir entonces con otros temas, de modo de ir cumplimentando todos los requerimientos que hacen a esta materia.